Buenos días. Hoy vamos a abordar uno de los temas centrales en medicina y especialmente en anestesiología, el dolor. No solo lo estudiaremos como un síntoma, sino como un fenómeno complejo con bases biológicas, psicológicas y sociales. El objetivo es que al final de esta sesión tengan una comprensión integral del dolor para poder evaluarlo, clasificarlo y manejarlo de forma efectiva. El dolor se define, según la IASP, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Es importante resaltar dos elementos de esta definición. No siempre hay lesión visible. El dolor puede existir incluso sin daño tisular identificable, como ocurre en el dolor neuropático, por ejemplo. Y es subjetivo y multifactorial. Influyen no solo mecanismos fisiológicos, sino también factores emocionales, culturales y sociales. Esto significa que no podemos medir el dolor con un aparato, sino a través de la percepción del paciente. Es decir, que para que cada persona es diferente la percepción del dolor, ¿no? Será diferente la percepción del dolor para un niño que para un adulto, ¿no? En algunas circunstancias sociales será diferente la percepción del dolor para una mujer que para un varón, ¿no? Y también depende mucho del nivel cultural, ¿no? Hay personas, niveles culturales que son muy estoicos en la tolerancia del dolor y otros que no lo son. Por eso es que la sensación y la percepción del dolor son muy particulares. Por lo tanto, debemos confiar en lo que el paciente nos dice. Si el paciente refiere dolor, hay que creer que realmente tiene dolor. Y recordar que el dolor en realidad fisiológicamente es un mecanismo de defensa. En cuanto a la embriología y al desarrollo de los nociceptores, hay que recordar que los nociceptores son receptores especializados en la detección de estímulos nocivos. Aparecen desde etapas tempranas del desarrollo embrionario y las fibras nerviosas que transmiten el dolor, que son las A delta y la C, comienzan a establecer conexiones con la médula espinal y el cerebro desde el segundo trimestre. Esto tiene implicaciones éticas importantes, por ejemplo, en procedimientos invasivos en neonatos que antes se realizaban sin analgesia. Antes, cuando dábamos anestesia a niños chiquitos, pues en realidad les dábamos anestesia, ¿no? O nos enseñaban a que era mejor que el niño llore, porque sabíamos que así el paciente no se iba a deprimir respiratoriamente, porque realmente no sentía tanto dolor como un adulto. Pero ahora sabemos que en realidad sí sienten tanto dolor como cualquier otro ser humano, pues sus conexiones nerviosas ya se han desarrollado. Como ven en la diapositiva, a las 7 semanas se establece el desarrollo de terminaciones nerviosas libres. A las 18 semanas, la respuesta de estrés hormonal al dolor. Entre las 23 y 30 semanas, perdón, proyecciones talámicas en la corteza somatosensorial y a las 26 semanas reacciones hemodinámicas y conductuales a estímulos dolorosos. En cuanto a la terminología del dolor, también debemos tener dominio sobre ella, ¿no? Alodinia es el dolor provocado por un estímulo que en condiciones normales no lo provocó, ¿no? Por ejemplo, rascarse, un toque, un roce sobre la piel no debería causar dolor, pero en este caso sí causa dolor. Eso es alodinia. Analgesia, ausencia de dolor ante un estímulo normalmente doloroso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos provocar cuando le damos un analgésico a un paciente? Causalgia, síndrome caracterizado por dolor quemante, ¿no? O urente, alodinia, hiperpatía secundaria a una lesión nerviosa traumática. Es muy frecuente en pacientes con lesiones nerviosas. Disestesia, sensación desagradable, espontánea o evocada. Efecto placebo, de latín placare o satisfacer. Conocemos el efecto placebo, ¿no? Por ejemplo, cuando administramos una sustancia que no tiene un efecto farmacológico real, ¿no? Y le damos a un paciente y le indicamos que sí va a tener cierto efecto, por ejemplo, analgésico, y tiene el efecto que nosotros deseamos en el paciente porque estamos dando un efecto placebo. Hiperalgesia, respuesta exagerada a un estímulo doloroso, ¿no? Picarse con una aguja.
la escala del dolor debería tener un dolor del 1 al 10 que sea un 2, pero en este paciente tiene un dolor 8, ¿no? Hiperalgesia. Hiperestesia es la sensibilidad aumentada al estímulo sensorial, ¿no? Nosotros tenemos diferentes sentidos, entonces no solamente hablamos de dolor. Por ejemplo, en los pacientes que tienen autismo, ¿no? Ellos tienen hiperestesia, no toleran sonidos o ruidos muy fuertes, no toleran sabores diferentes o muy intensos, o por ejemplo, no toleran el cambio de ropa por la textura que es distinta, ¿no? Entonces, tienen hiperestesia. Hiperpatía, síndrome doloroso caracterizado por una respuesta aumentada ante un estímulo especialmente repetido, ¿no? Tocar varias veces una parte del cuerpo y resulta que la repetición de este estímulo causa dolor. Hipoalgesia, sensibilidad disminuida al estímulo nociceptivo, ¿no? Algo que debería causarte mucho dolor, pues en realidad no te provoca tanto dolor como debería. Hipoestesia, sensibilidad disminuida a la estimulación sensorial, lo contrario a la hiperestesia. Parestesia, sensación anormal de tipo calambre o hormigueo espontáneo evocada. Todos conocemos, ¿no? El calambre, cuando cruzamos las piernas y sentimos esas hormiguitas, ¿no? Como hormiguitas. Es la parestesia. Vamos a hablar de la clasificación semiológica del dolor. Puede clasificarse de acuerdo a la duración del dolor, en agudo y en crónico. Cuando el dolor es agudo, pues es de corta duración y se resuelve cuando se cura. Es un mecanismo de defensa. Me corto con un cuchillo, pues dura muy poco tiempo, ¿no? Y el dolor dura hasta que me curo, ¿no? Cuando la herida se cura y ya está. Y es un mecanismo de defensa, por supuesto. Si yo acerco la mano a una olla caliente, ¿no? O una estufa caliente, la tengo que retirar rápidamente cuando siento el dolor por la quemazón. Entonces es un mecanismo de defensa. Imagínense si nosotros no tuviéramos, no sintiéramos dolor, ¿no? Nos haríamos averías si no pudiéramos sentir el dolor. Entonces sí es un mecanismo de defensa. Y es agudo porque dura poquito y se pasa cuando nos curamos. Y el crónico dura más de 3 a 6 meses y se prolonga más allá de la curación. Es influenciado por factores ambientales, psicológicos, afectivos y no, ya no es un mecanismo de defensa, por supuesto, porque si dura más de 3 a 6 meses, significa que la lesión probablemente ya ha curado, ¿no? Que no es un mecanismo de defensa, no nos está avisando nada y es un dolor persistente, está más allá de la curación del paciente, ¿sí? Y está influenciado obviamente como por otros factores, mi estado emocional, ¿no? Si yo estoy en estado de tristeza o de depresión clínica, por ejemplo, probablemente mi percepción del dolor sea diferente, sea mucho más intensa. Si no tengo apoyo familiar, que son los factores ambientales, por ejemplo, ¿no? Si yo no tengo un apoyo familiar, entonces probablemente mi tolerancia al dolor va a ser mucho menor, ¿no? Si me encuentro dentro de un ambiente hostil, ¿no? Conmigo, entonces mi tolerancia al dolor va a ser completamente diferente. De acuerdo a su origen, el dolor puede ser nociceptivo cuando se origina en la activación de los nociceptores por un estímulo. Normalmente es el dolor agudo. Puede ser neuropático, que se debe a la estimulación del sistema nervioso central o los nervios periféricos. No se debe a la estimulación de los nociceptores como vemos en el dolor agudo, ¿no? O en el nociceptivo. Y se caracteriza por la presencia de parestesias, disestesias, hiperalgesia, hormigueo, picazón, quemazón, opresión, punzadas, descargas eléctricas. Entonces, el dolor neuropático es muy particular, ¿sí? Es muy característico de la lesión de los nervios, ¿no? Periféricos o en alguna área del sistema nervioso central. Y el dolor nociplástico y se debe al procesamiento anormal de las señales dolorosas, ¿no? Más allá con o sin lesión tisular. En realidad, sin lesión tisular. Y un ejemplo clásico es la fibromialgia, ¿no? Son pacientes que tienen dolor crónico, permanente, en diferentes regiones del cuerpo.
o a veces refieren que en todo el cuerpo. Y realmente en el examen físico uno no llega a encontrar una razón orgánica que justifique tanto dolor. Entonces se debe a un procesamiento anormal de las señales dolorosas. De acuerdo a su localización, puede ser somático, ¿no? Cuando se debe a la estimulación de los receptores de la piel, musculoesqueléticos y vasculares. El dolor es localizado y es punzante, ¿no? Y claro, coincide con la definición también de un dolor agudo, ¿no? Habitualmente. Te golpeas la rodilla y donde te duele exactamente en la rodilla, en el lugar donde te has golpeado en la rodilla, ¿no? Y el visceral, que es profundo, mal localizado y se irradia. Tiene síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, diaforesis, ¿no? Por ejemplo, un dolor intestinal o un dolor por una apendicitis aguda. Entonces, clásicamente, estos dolores se acompañan de síntomas neurovegetativos, por supuesto, ¿no? Náuseas, vómitos, diaforesis, ¿no? Y además están mal localizados. No sabes exactamente el lugar donde te duele. Además, se irradia habitualmente a otras áreas del cuerpo. Un clásico ejemplo es el dolor del páncreas, ¿no? El dolor del páncreas, eh, pues irradia habitualmente a la espalda, ¿no? Es el dolor del cinturón, por ejemplo. ¿No? Están irradiados, están mal localizados. Y también pueden ser oncológicos o no oncológicos. Los oncológicos pues se deben a mecanismos neuropáticos, inflamatorios, isquémicos y compresivos, porque evidentemente una masa tumoral puede invadir ciertas áreas anatómicas y puede comprimirlas, puede comprometer su irrigación y su inervación. Y por lo tanto, además del proceso inflamatorio que puede generar, puede lesionar, puede generar mecanismos isquémicos, ¿no? Compresivos que van a ir desarrollando más dolor. Ahora, los dolores oncológicos pueden tener diferentes subtipos. Pueden ser, por ejemplo, eh, de tipo espontáneo, ¿no? Que aparecen de repente, ¿no? Sin alguna causa aparente. Pero también se han ido haciendo otro tipo de definiciones de dolor dentro del tipo oncológico. Por ejemplo, el dolor irruptivo. El dolor irruptivo es un episodio transitorio de dolor de gran intensidad que aparece sobre una base de dolor crónico controlado. Es decir, un paciente que ya tiene una terapia habitual del dolor, pero que aparece de repente este dolor dentro de esa base. Es característico en pacientes con cáncer, pero también puede ocurrir en otras enfermedades crónicas con dolor. Se presenta a pesar de que el paciente está recibiendo analgesia de base adecuada. ¿Cuáles son las características clínicas de este dolor irruptivo? Pues tiene un inicio rápido, ¿no? Puede ser de minutos, tiene una duración muy corta, puede ser de 30 a 60 minutos y una intensidad muy alta, ¿no? Y puede aparecer varias veces al día. Generalmente está relacionado con activación súbita de nociceptores o vías sensibilizadas sin que la analgesia basal tenga tiempo de compensar estas alteraciones. Puede ser predecible, por ejemplo, con movimientos, procedimientos que le realicen al paciente, o impredecible, ¿no? No hay un desencadenante claro y de repente aparece. Por ejemplo, puede ser un paciente oncológico con dolor controlado con morfina que se le administre cada 12 horas y que presenta picos de dolor intenso al final de la tarde sin ninguna causa aparente, ¿no? Tiene una base de dolor bien controlado, sin embargo, sin causa aparente, comienza a tener picos de dolor al final de la tarde. Entonces, el dolor irruptivo. Y tenemos otro tipo de dolor que es el dolor incidental, que es un tipo de dolor irruptivo, pero este sí es predecible. El otro puede ser o no predecible, pero este sí es predecible. ¿Qué ocurre al realizar una actividad específica o recibir un estímulo concreto? Se desencadena por una acción mecánica o fisiológica. Puede ser, por ejemplo, cuando el paciente va a caminar, le duele. Cuando realiza un movimiento específico, levantar el brazo y le duele. O cuando tose, por ejemplo. O cuando estornuda, le duele. Eh, ¿Cómo
¿Cómo se clasifica el dolor irruptivo o más bien incidental, perdón? Puede ser voluntario cuando está asociado a movimientos conscientes como caminar, levantarse, mover el brazo, etcétera, o involuntario asociado a procesos fisiológicos como la micción, la tos, el estornudo, o puede ser procedimental asociado a procedimientos médicos como curaciones o movilizaciones. ¿Cómo podríamos hablar de su fisiopatología? El estímulo mecánico fisiológico activa de forma súbita, digamos, las vías nociceptivas, generando un pico de dolor antes de que los analgésicos de base puedan prevenirlo. En algunos casos existe sensibilización periférica, como inflamación local, y central, cuando hay hiperexcitabilidad medular, que también podría ser un factor fisiopatológico importante. Un ejemplo podría ser un paciente con metástasis óseas que experimenta dolor intenso al ponerse de pie o al girarse en la cama, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la nocicepción? Pues son las respuestas ante un estímulo lesivo, potencial o real, ¿no? Y tiene cuatro fases importantes: la transducción, la transmisión, la percepción y la modulación. Las voy a explicar ahora, ¿no? Las voy a leer de acá y las vamos a explicar con más calma en la siguiente diapositiva. ¿Qué es la transducción? El estímulo nociceptivo se convierte en potencial de acción en el receptor sensorial, es decir, viene el cuchillo y corta y estimula, ¿no? Las terminaciones libres que son los nociceptores. Y por lo tanto, ese estímulo se convierte en un potencial de acción. La transmisión es la propagación de ese potencial de acción a lo largo del sistema nervioso. ¿A través de qué? A través de las fibras nerviosas, desde el receptor periférico hasta la médula espinal y desde la médula espinal hacia las estructuras supraespinales, es decir, estamos hablando del tálamo y la corteza cerebral. La percepción es el fenómeno por el cual la señal nociceptiva es procesada a nivel cortical y se transforma en la sensación del dolor, ya percibida por el cerebro. Y la modulación es la respuesta elaborada por el sistema nervioso y permite una amplificación o disminución de la señal nociceptiva en función de las circunstancias concretas. Es decir, el cerebro modula el dolor, ¿no? Puede ser que este dolor sea muy intenso y resulta que el organismo es tan sabio que sabe que no puede soportarlo. Y es el ejemplo claro de pacientes politraumatizados, por ejemplo, o amputados que llegan a los hospitales y realmente su dolor no es proporcional a la lesión que tienen. ¿Por qué? Porque ha habido un mecanismo de modulación del dolor. Muy bien, aquí lo explicamos con un poco más de calma. La fase de transducción, ¿qué ocurre? El estímulo mecánico, térmico o químico se detecta en los nociceptores, localizados en la piel, en los músculos, articulaciones y vísceras, ¿no? Estos nociceptores son terminaciones nerviosas libres, con canales iónicos sensibles al calor o al frío, perdón. Presión o sustancias químicas que pueden ser prostaglandinas, bradicinina, histamina, sustancia P, como podemos ver aquí, ¿no? Una serie de sustancias. Estas sustancias, la estimulación abre canales de sodio y calcio, que va a llevar a la despolarización de la membrana y por lo tanto el estímulo se va a convertir en un potencial de acción. ¿Cuáles son las fibras implicadas en la transmisión? Porque ya vamos a hablar de la transducción, en la transmisión del dolor. Las fibras A delta, que son las mielínicas finas, y las C, que son las amielínicas. Las fibras A delta son las fibras que llevan el dolor rápido, agudo y bien localizado. Y las fibras C o amielínicas son las que llevan el dolor lento, difuso y urente. ¿Sí? Entonces, en la transmisión, la señal viaja en tres neuronas principales. ¿Sí? La primera neurona, que va desde la periferia hacia la médula espinal, ¿no? Es la primera neurona.
Tiene el soma o el cuerpo de la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Aquí está el axón periférico y aquí está el axón central que va hasta el asta dorsal de la médula, específicamente hasta las láminas de Rexet 1, 2 y 5. Libera glutamato, ¿no? Especialmente aquellos que llevan dolor rápido, y sustancia P, el dolor lento y persistente. Aquí también tenemos, ¿verdad? Muy bien. La segunda neurona está en la médula espinal, ¿sí? Y esta se va a dirigir hacia el tálamo. La segunda neurona, ¿dónde va a estar? Va a estar localizada en el asta dorsal de la médula espinal y va a cruzar hacia el lado opuesto, ¿no? Aquí vemos. Va hacia el lado opuesto en la decusación, en la comisura anterior y asciende por el tracto espinotalámico. Este es el tracto espinotalámico, que puede ser por el fascículo lateral, que lleva el dolor y la temperatura, o por el fascículo anterior, que va el tacto grosero y la presión. Hacen sinapsis en el tálamo ventroposterolateral para el dolor somático o en el núcleo ventroposteromedial para el dolor de la cara, especialmente en la vía trigeminal, ¿no? Que tiene una vía especial porque ustedes saben y deben saber que el dolor trigeminal es uno de los dolores más intensos que puede sentir el ser humano. Y finalmente tenemos la tercera neurona, ¿no? Que va desde el tálamo hasta la corteza cerebral. Y en realidad va hacia la corteza somatosensorial primaria, que se encuentra en el lóbulo parietal. Muy bien. Aquí ocurre la percepción consciente, es decir, la localización, intensidad y cualidad del dolor, ¿no? Es la percepción consciente que va a dar esas características al dolor. No solo ya es la simple sensación, sino le da las características importantes de localización, intensidad y cualidad al dolor. Además, obviamente va a haber otras vías ascendentes paralelas a la espinotalámica, ¿no? Que también hay otras rutas hacia estructuras que modulan aspectos emocionales y autonómicos, como por ejemplo el tracto espino-reticular, que va hacia la deformación reticular, que está implicado en el alerta y la respuesta autonómica, el espino-mesencefálico hacia la sustancia gris periacudental, el tracto espino-hipotalámico hacia la que activa las respuestas neuroendocrinas, ¿no? Y tenemos finalmente la última fase del dolor, que es la modulación, que ocurre a varios niveles. Inicialmente pensábamos que solamente era a través de las vías descendentes, pero ahora sabemos que la modulación se pone en diferentes niveles a nivel del sistema nervioso central. La modulación puede darse a nivel periférico, ¿no? Gracias a antiinflamatorios que disminuyen la sensibilización de los nociceptores. Se da a nivel medular gracias a las interneuronas inhibitorias en la sustancia gelatinosa, que intervienen el GABA, la glicina y las encefalinas, ¿no? Que también son moduladoras a ese nivel. Y a nivel supramedular, pues están las vías descendentes desde la sustancia gris, periacudental, el núcleo magno del RAFE, ¿no? Donde interviene la serotonina, el locus coeruleus, donde actúa la noradrenalina y que inhibe la transmisión. ¿Ven? Aquí están las vías descendentes. Em, Tenemos que aclarar que la percepción es resultado de la integración cortical. No se olviden que localiza y discrimina el cerebro y es una pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra la percepción o dónde se realiza la percepción? En la corteza somatosensorial primaria, S1, que se encuentra en el lóbulo parietal, ¿no? Y la corteza somatosensorial secundaria, S2, integra la información bilateral, ¿sí? La corteza de la ínsula realiza la percepción subjetiva de la intensidad. La corteza cingulada anterior le da el componente afectivo y motivacional.
Y la amígdala y hipocampo, la memoria emocional del dolor. Aunque en un momento les voy a mostrar también estos componentes, es importante que también los recuerden. Entonces, es como que si comparáramos el dolor como una noticia que viaja por varias agencias, ¿no? Primero un reportero en la periferia, el nociceptor la detecta. Luego va como un mensajero por las fibras nerviosas, la lleva a una central de comunicaciones, que viene a ser la médula, y de ahí pasa por una sala de redacción, que viene a ser el tálamo. Y finalmente llega el director del periódico, que viene a ser la corteza, que decide cómo sentirla y qué hacer con ella. ¿Sí? Les decía, estas son las vías de conducción, el espinotalámico, que es el principal, ¿no? Y todas estas que las había referido antes, el espino mesencefálico, que modula la actividad nociceptiva, el espino hipotalámico, modula la liberación de sustancias neuroendocrinas, el espino reticular, que modula los reflejos reguladores, ¿no? Las columnas dorsales, la nocicepción visceral, y las descendentes, que habíamos hablado de la modulación, ¿no? Que inhiben ciertas áreas del dolor, que hemos dicho que la modulación no solo se encuentra a nivel medular, o más bien no solamente a nivel de las vías descendentes, sino también medular y a nivel periférico. Y aquí tenemos la vía ascendente, que va hacia el otro lado y sube hasta la corteza, y la vía descendente, que es la moduladora. ¿Quiénes intervienen en la modulación? Pues hablamos de péptidos opioides endógenos, las endorfinas, nenorfinas, las encefalinas, por ejemplo, ¿no? No son las únicas, habíamos hablado de otras sustancias que están en la médula espinal, los ganglios de la raíz dorsal, la sustancia gris periacudental del mesencéfalo, y otros como la norepinefrina, la glicina y el GABA, ¿no? El ácido gamma aminobutírico. Y pues hay otros transmisores, como hablamos del glutamato, que es una sustancia excitadora, el aspartato que también es excitadora, la sustancia P, que habíamos dicho que se encuentra a nivel periférico, en los nociceptores y también en el soma de la primera neurona, ¿no es verdad? Y finalmente tenemos el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que está muy implicado en la neuroinflamación y en la sensibilización de las migrañas, ¿no? Es una sustancia muy importante. Aquí tenemos la teoría de la compuerta. ¿En qué consiste la teoría de la compuerta? La teoría de la compuerta plantea que existe un mecanismo de control presináptico en el ácido dorsal de la médula, que actúa como una puerta para la transmisión del dolor hacia el cerebro. Es decir, cuando la puerta está abierta, predominan las señales dolorosas, que están llevadas por las fibras A delta y la C, ¿no? El impulso asciende por el tracto espinotalámico y se percibe el dolor. Entonces, cuando la puerta está abierta, ¿no? Pero cuando la compuerta está cerrada, las señales táctiles rápidas que están llevadas por las fibras A beta inhiben la transmisión nociceptiva porque las fibras A beta son más rápidas aún. Y entonces hay una menor percepción dolorosa. Esto se logra pues porque las fibras A beta activan neuronas inhibitorias también, GABAérgicas y glicinérgicas en la sustancia gelatinosa, que reducen la liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato y sustancia P desde las fibras nociceptivas. Em, la implicación de las vías ascendentes y descendentes dice que aunque la teoría original se centraba en la médula, hoy sabemos que la modulación del dolor también depende de vías descendentes que parten de estructuras superiores, ¿no? Como la sustancia gris periacudental, lo que habíamos dicho, ¿no? En la parte de modulación del dolor, que activa núcleos del bulbo como el núcleo magno del RAFE, que libera serotonina, el lucus coeruleus, que libera noradrenalina, y que inhibe la transmisión del dolor desde la asta dorsal de la médula. Em, este control descendente se integra con el mecanismo de la compuerta para ajustar la respuesta según el contexto emocional también, cognitivo y de supervivencia de cada paciente. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas, por ejemplo, de la teoría de la compuerta? Pues, por ejemplo, el hecho de frotarse la zona lesionada, ¿no? Todos nos golpeamos y nos frotamos, digamos, la rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Activa las fibras A beta y cierra la compuerta.
Es decir, disminuimos el paso del dolor a través de las fibras A delta y C. Entonces, disminuimos la intensidad del dolor, calmamos nuestro dolor, ¿no? Es un proceso fisiológico, hasta instintivo que tenemos todos nosotros. Em, y esta es la base fisiológica de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que todos denominamos TENS, que es parte, por ejemplo, de métodos de fisioterapia para disminuir o calmar y, sí, calmar el dolor en pacientes con dolor crónico, ¿no? Que estimula fibras táctiles para inhibir el dolor. También es la base fisiológica de los masajes y la crioterapia, que activan receptores mecánicos y térmicos de la conducción rápida. Y el control del dolor posoperatorio, por ejemplo, la estimulación táctil temprana y la movilización suave ayudan a disminuir la percepción dolorosa. ¿Cuáles son los receptores opioides? Los mu, los delta, los kappa y los nor. Los mu o mor, ¿no? Pues tienen como péptidos que actúan en ellos las endorfinas y las endomorfinas. Y también, por supuesto, los opioides exógenos que nosotros podemos administrar a los pacientes. ¿Cuáles son sus ligandos precursores? La propiomelanocortina, ¿no? Y se dividen en mu1, mu2, mu3. Estos son muy importantes. Los mu1 causan analgesia y dependencia, ¿no? Porque ustedes saben que los opioides exógenos particularmente, ¿no? Como conocemos el fentanil, o cualquier otro opioide, morfina, etcétera, pueden causar dependencia en los pacientes. Los mudos, euforia, dependencia, depresión respiratoria. Es importante que causan depresión respiratoria. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en el uso de opioides, ¿no? Algunos potencialmente causan más depresión respiratoria que otros. Miosis y estreñimiento. Los MU3, vasodilatación. Y se encuentran localizados en el sistema nervioso central, en el gastrointestinal y en el periférico. En cuanto a los delta o DOR, pues actúa la encefalina cuando hablamos de opioides endógenos, ¿no? Su ligando precursor, la proencefalina, y también causan analgesia y estreñimiento. Por ejemplo, nosotros aprovechamos esto de estreñimiento, por ejemplo, cuando les damos loperamida a los pacientes, ¿no? Disminuimos el peristaltismo intestinal y por lo tanto si un paciente tiene diarrea, por ejemplo, pues la loperamida es bastante útil. Los kappa, actúa la dinorfina, su ligando precursor, la prodinorfina, analgesia, diuresis, disforia. Y los NOR, que son los últimos que se han descubierto y de los que se están hablando, tienen como opioides endógenos el nociceptin, la orfanina, y su ligando precursor, la preproniceptina, y causan analgesia e hiperalgesia, porque hay que recordar que también los opioides pueden generar a la larga, o en el uso de algunos específicos, hiperalgesia. En cuanto a la evaluación del dolor, podemos usar diferentes escalas o diferentes métodos. Estas son escalas unidimensionales. Por ejemplo, el EVA o escala visual análoga, ¿no? Que es la más usada, donde vemos que podemos hablar de un nivel sin dolor y un nivel con el máximo dolor imaginable, ¿no? Y podemos poner en el intermedio este dolor leve, moderado, intenso e insoportable, ¿no? Que es una escala verbal descriptiva simple, y que lo adaptamos a la escala numérica del dolor, que lo ponemos entre el 0 y el 10. Por lo tanto, el 0 será sin dolor y el 10 el máximo dolor imaginable posible. Entonces explicamos al paciente, le decimos el dolor que siente, tomando en cuenta que el 0 es que no tenga dolor y el 10 el máximo dolor que sienta. ¿Qué dolor tiene usted en este momento? Y nos dice, tengo un 7. Entonces te dará un dolor muy intenso. Y aquí tenemos la escala simbólica de intensidad del dolor, que la sumamos al EVA, ¿no? Por ejemplo, en niños, no les podemos explicar, es muy difícil explicarles a los niños sobre el dolor y el máximo dolor, el dolor insoportable. Entonces le mostramos las caritas y le preguntamos cómo se siente y seguramente él nos va a explicar, nos va a decir cómo se siente. Aquí les muestro algunos mnemotécnicos
para evaluar la calidad del dolor, por ejemplo, ¿no? Alicia, aparición, localización, irradiación, características, intensidad y alivio, ¿no? Del dolor. Y la pequeña rosa tutor, localización, qué provoca o alivia el dolor, ¿no? La calidad del dolor, cómo es el dolor, si se irradia, ¿no? La severidad o la intensidad, la temporalidad, desde cuándo tiene el dolor, ¿no? Es continuo, si va, viene, el tratamiento actual y qué repercusiones tiene en el paciente. Muy bien, y para finalizar, eh, les muestro esta flor, que es la flor de la amapola, y de la amapola pues salen estos bulbos, y de estos bulbos se saca el opio, y eh, los diferentes opioides que usamos actualmente, tanto de forma legal e ilegal, ¿no? Pero nosotros usamos con fines medicinales, ¿sí? Estoy para servirles, para cualquier consulta, estoy a su servicio.